La información que está dentro de sus diapositivas y el material que les han brindado no es tan largo, así que vamos a tratar de hacerlo de manera más concisa posible para que todos puedan tener los conceptos clave, esencialmente. Y dicho eso, ya voy a ir presentando la pantalla. A ver, ahí está. Ya. ¿Se logra ver la pantalla bien, me confirma? Y el audio también, si se logra escuchar bien. Sí, Ya, ya, perfecto, muchas gracias. En cualquier momento, si cualquiera tuviese alguna duda, consulta, comentario, lo normal puede levantar la mano o prender su micro directamente y decirlo, o por también el chat que voy a estar acá siempre revisándolo, puede decirlo con total libertad. Y bueno, entonces vamos directo al grano ya para no quitarles más tiempo. Bien, entonces empezamos con lo que es el repaso de nefrología en el capítulo de fisiología renal. Bien. Dentro de este capítulo, lo primero que hay que ver es el medio interno. Cuando hablamos de nefrología y del riñón como tal, nos tenemos que preguntar primero cuál es su principal función. El riñón como tal tiene varias funciones dentro de sí. En su diapo me parece que de las primeras cosas que les explican, en su tercera o segunda diapo creo que, es una lista larga de funciones del riñón. Pues sí, tiene varias. Concentra y diluye la orina, genera filtración, produce eritropoyetina, es un centro de metabolismo, antitoxinas, etcétera. Pero bueno, dentro de las principales y de la que de manera general engloba la mayoría de estas, va a ser que va a controlar el medio interno, o sea que va a regular la cantidad de líquidos corporales que va a tener el cuerpo dentro de sí mismo. Así que bueno, la definición del medio interno son los espacios corporales del cuerpo que contienen líquidos. Estos líquidos no van a ser agua libre, o sea, agua sola, H2O, sino que van a contener solutos específicos que deben permanecer de una manera constante, de acuerdo al espacio en el que se encuentren, para que la homeostasis del cuerpo se pueda conservar en el tiempo. Y ahora, esto al cuerpo le va a costar energía mantener estos líquidos en sus espacios, ya que como entendemos el agua es un líquido, valga la redundancia, que tiende a ocupar otros medios que lo contienen y a propagarse. Y entonces al cuerpo le va a costar energía mantener este balance hídrico en el tiempo. Bien. Entonces, para ir entrando en contexto, tenemos una persona y los seres humanos vamos a tener o cualquier ser vivo en general, vamos a tener fuentes de ingreso de agua y fuentes de salida de agua. Dentro de las fuentes de ingreso de agua, las más evidentes van a ser tanto el consumo de líquido, tanto en alimentos como por beber agua o por beber cualquier líquido. Y eso va a ser alrededor de unos 2 litros con 300 mililitros, ¿no? Unos 2.300 mililitros. Y el agua metabólica van a ser 300 mililitros. ¿Qué es el agua metabólica? Pues quizás dentro de academia o dentro, no sé si ya bioquímica, seguramente, o quizás no. O en la academia se enseña la cadena de respiración y en esa cadena al final se produce por la parte de los electrones, al final agua, un poquito de agua. Y toda esa agua que se genera al final por la respiración celular es esta agua metabólica. Entonces se producen 300 mililitros, esto no es tanto, pero sí es un monto notable. Esas son las formas de entrada de agua. Pero luego vamos a tener formas de pérdida de agua. Todos nos hemos sentido cansados, hemos tenido sed alguna vez luego de hacer ejercicio y así. Y entonces, bueno, vamos a tener estas pérdidas, ¿no? Las pérdidas van a ser las siguientes: pérdida insensible, pérdida por sudor, por las heces y por la orina. La más evidente de todas estas creo que es la orina. Una persona micciona y bueno, pierde lo que es evidentemente agua. Se pierde aproximadamente 1.500 mililitros. No hay mayor ciencia respecto a ello. Luego se pierden agua por las heces, que también tienen una cierta porción de materia de agua, pero también se pierde agua de manera insensible. En sus diapositivas está como insensible 900 mililitros, o sea, acá insensible como 900, pero en otras literaturas lo consideran al sudor aparte de lo que es insensible.
Esto ya, bueno, depende de la bibliografía, para que lo tengan en cuenta 900 mililitros es lo que está en su diapositiva, entiendo, pero según otra bibliografía, esto es más que nada hecho con el Guyton y con el Constanzo, pero bueno, el sudor lo consideran aparte. Y solo para tenerlo ahí en cuenta lo he colocado. Bueno, pero ¿qué es esta pérdida insensible? Es pérdida que se da esencialmente por evaporación o del agua hacia la atmósfera, o sea, hacia el aire. Em, Cuando tú respiras, alguien claramente alguna vez ha entrado en un lugar que tiene aire acondicionado o un aire frío, un aire seco, y este aire seco puede sentir cómo le va secando la garganta, valga la redundancia de nuevo. Eh, Genera un pequeño ardor posteriormente, como que genera molestias a nivel de la garganta. Y esto es esencialmente porque ese aire seco, el agua que está dentro de las mucosas que tapizan todas las vías respiratorias, todas las vías aerodigestivas, esta agua va a vaporizarse al contacto con este aire seco, debido a que el aire seco no tiene agua. Y entonces el agua va a querer ir a un lugar que no se contiene a sí misma, o sea, como que expandirse, y se va a vaporizar, ¿no? La temperatura que tiene, por otras condiciones físicas, pero la cosa es que lo hace. Y al hacerlo se va a ir perdiendo. Y eso sucede en todas las mucosas, en toda la piel, y bueno, en toda la superficie, básicamente. Es una pérdida importante, 800 mililitros. Y le decimos insensibles porque de manera directa no podemos medirlas. Lo que se hace usualmente en unidades hospitalarias de enfermería es realizar la cuenta de absolutamente todo esto, del líquido consumido, del agua metabólica como una constante, de las heces, de la orina, etcétera, y luego de a partir de ello se considera todo lo demás como insensible. Y a partir de ello se hace el balance hídrico del paciente y etcétera. Entonces, es por eso que se le llama insensible. Y que dentro de sus diapos ha considerado sudor dentro de insensible, pero acá lo colocado fuera para que sepan también que es diferente. Y ya. Entonces, tenemos esa distinción entre entrada y pérdida. Ahora, ¿cuál es el balance neto? Acá, ay, quería decir total. Ya. El balance neto entonces de entrada de agua va a ser de 2.600 mililitros y de pérdida también 2.600 mililitros. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo en una situación real, o ideal, digamos, va a tener una pérdida equivalente a la ganancia de agua diaria, porque estas medidas son diarias de cantidades de agua. Entonces, el cuerpo en el tiempo se va a mantener. No va a ni ganar ni perder agua en el tiempo. Tanto la ganancia como pérdida de agua en el tiempo va a ser algo patológico. Puede existir leves variaciones, claro está, pero la idea es que siempre debe mantenerse dentro mínimamente de un rango de valores adecuados. Y el sistema nefrológico, su función esencial va a ser la de mantener este equilibrio en el tiempo. Bien, estos valores nuevamente son referenciales. Como dato adicional, los valores de pérdida insensible y, sí, principalmente lo insensible y de líquido consumido se van a afectar dentro de lo que es ejercicio. Y eso ya al nivel en el que puede aumentar, por ejemplo, de sensible puede aumentar hasta 2.300 también, hasta 2.300 mililitros, cuando se trata de ejercicio. Y ya, pero eso depende ya de otros factores de temperatura del ambiente, humedad del ambiente, etcétera. Estos son, para que lo tengan en cuenta, medidas base. Ya. Luego pasamos a algunos datos puntuales sobre lo que es el porcentaje de agua corporal. Eh, Siempre se dice usualmente que el cuerpo es agua, que estamos hechos casi en su totalidad de agua, y la verdad es que es cierto. En peso, en kilogramos básicamente, el cuerpo está conformado en 80% de su peso por agua. Así que es una porción importante. ¿Qué es el resto? El resto suele ser hidratos de carbono, lípidos, así a secas, es un peso seco, que es mucho menor, ¿no? El agua es casi el componente mayoritario de todo. ¿Qué sigue? Ya, que en adultos, eso, estos datos pueden parecer un poco contradictorios porque es agua corporal 80%, pero acá inmediatamente pongo en adultos 50-60. Es que este valor puede realmente variar relativamente bastante dentro de lo que es. Usualmente uno cuando nace, su porcentaje de agua es mucho mayor. En porcentaje de agua en neonatos, recién nacidos, bebés, sí he leído en algunas biografías que lo reportan como 80% o números similares del peso corporal, mientras que en adultos ronda por los 50-60% y en ancianos el 40-45%. O sea, mientras uno envejece va perdiendo agua, se hace una pasita básicamente, se deseca. Ahora,
hay un rango de 50 a 60%. ¿De qué depende esto? También va a depender de lo que es el sexo del paciente. Los varones, en general, van a tener una menor proporción hídrica comparada con las mujeres. Ese es el dato, existe diferencia entre sexos. Nuevamente, estos son los valores que están en sus diapositivas para que lo puedan pasar. Si se me ha pasado alguno por ahí, te igual revisen sus diapos, si acaso. Ya. Luego pasamos a los compartimentos. Bien, ahora hemos hablado hasta el momento de lo que es entrada y pérdida de agua y sobre cómo se distribuye este a nivel general. Pero a un nivel un poco más específico, vamos a tener que el agua se puede dividir en un compartimento intracelular y uno extracelular. El compartimento intracelular va a ser aquel que se encuentra dentro de las células. Está claro que todos los seres vivos están compuestos de células, la célula es la unidad fundamental de la vida, y entonces el 40% del líquido que se encuentre dentro de una persona va a corresponder con el intracelular de esta, mientras que el 20% del peso corporal total va a equivaler al agua extracelular. ¿Cómo se divide este agua extracelular? El 15% va a ir a lo que es el agua intersticial, o sea, el agua que se encuentra entre las células, formando los intersticios, tejidos fibrosos, etcétera. Y el 5% va a ser vascular, o sea, el 5% va a ser plasma, plasma que se encuentra en la sangre. De 5 a 7% aproximadamente es el valor. Nuevamente, esos valores son referenciales. Bien. Y luego tenemos, ay, acá tenemos otro compartimento que es mucho menor, que es el compartimento transcelular, que ronda entre los 1 a 2 litros y que va a ser un poco más variable. ¿Por qué? Porque ese transcelular no se va a encontrar en dentro de la célula o fuera de la célula, sino se va a encontrar en cavidades, esencialmente. El líquido que puede liberar el jugo gástrico cuando se encuentra en el estómago, el líquido que se encuentra en el espacio pleural, en el espacio pericárdico, el líquido que se encuentra en el peritoneo, que son líquidos bien pequeñitos, ¿no? El líquido articular, el líquido del sistema nervioso central, el líquido cefalorraquídeo, ¿qué más? Esos en general son líquidos que se encuentran en cavidades, no forman propiamente parte ni del dentro de la célula ni del extracelular, ya que se encuentran en otra zona diferente. Así que debido a esto se le llama transcelular y se forma aproximadamente del 1 a 2 litros de todo el cuerpo. Ah, ya. Y como punto final dentro de la parte de medio interno, vamos a tener a la fórmula de la osmolaridad. En sus clases no he visto como tal que coloquen esta fórmula, pero sí hablan de la osmolaridad. Así que para resumir a grandes rasgos lo que es la osmolaridad es la forma de medición de la cantidad de partículas con capacidad osmótica dentro de un líquido. ¿Qué es una partícula que posea capacidad osmótica? Eso es hacer trampa en la definición. Ya, lo entiendo. Pero una partícula con capacidad osmótica es básicamente una partícula cuya diferencia de gradientes puede generar un movimiento de agua. Una partícula con bastante fuerte, digamos. Ahora, la osmolaridad, usualmente dentro de todos los líquidos corporales en la sangre usualmente es de 300 miliosmoles. Ay. Entendemos que este es un valor también promedio. El valor más real ronda los 280, 295 miliosmoles, eso ya es más para clínica. Pero el valor promedio general, 300 miliosmoles. Perfecto. ¿Cómo se calcula esto? Se calcula con esta fórmula. La osmolaridad refiere a 2 veces la concentración de sodio más la glucosa entre 18 más el BUN entre 2,8. La fórmula no pido que se las aprendan porque no es necesario tampoco, pero sí lo que quiero acá enseñarles es las partículas que son activas osmóticamente. Como pueden ver, la principal y más importante de estas casi siempre va a ser el sodio, que es un ion principalmente extracelular. Entonces, este ion va a ser el que más fuerza osmótica va a generar en los tejidos y en las células. Seguido después de la glucosa y finalmente por lo que es las, las partículas con nitrógeno, el BUN. Y bien, entonces, lo que acá tienen que recordar es que el sodio genera fuerza osmótica, seguido de la glucosa, finalmente del BUN, que son partículas hidrogenadas.
Bien. Y que el valor promedio de la osmolaridad es 300. ¿Por qué es importante saber la osmolaridad? Porque los cambios de osmolaridad van a ser importantes a nivel patológico. O sea, que si una persona, por ejemplo, te comienza a comer un montón de sal, 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 comienza a comer. eh, ¿Qué pasa cuando alguien consume demasiada sal? Pues inmediatamente después tiene sed, como que le falta, quiere tomar agua, está deshidratado y así, ¿no? Como que tiene esa sensación. ¿Alguna vez cuando se les ha pasado haber echado sal a un huevo y han comido y siente como que se les va el agua de la boca? A mí me pasó alguna vez cuando era niño. Y eso se da porque la sal cuando entra al cuerpo inmediatamente va a irse a la sangre. Y en la sangre va a aumentar la osmolaridad, porque el cloruro de sodio que se encuentra en la sal va a tener sodio, y ese sodio va a elevar la osmolaridad. Y al elevar la osmolaridad, va a generar un movimiento por gradientes, eh, que es parte de un movimiento pasivo entre membranas. De academia también recordarán que si hay dos membranas, que con una membrana, hay dos compartimentos con una membrana semipermeable, una tiene mayor gradiente, una tiene mayor concentración, otra tiene menor concentración, ay, menor concentración, otra tiene menor concentración. La que tiene el líquido que se encuentre dentro del compartimento con menor concentración se va a desplazar hacia lo que es el otro compartimento de mayor concentración. Entonces, el agua va a comenzar a salir de las células, porque entendemos que esta sería una célula, porque la osmolaridad dentro de la célula va a mantenerse, pero en la sangre ha aumentado por la sal. Entonces, el agua va a comenzar a salir y al salir vas a perder líquido. Y el agua dentro de la sangre va a eliminarse por el riñón y al eliminarse por el riñón estás perdiendo agua. Y como resultado tienes sed, estás deshidratado. Entonces, esa es la explicación fisiológica del por qué es importante la osmolaridad. Y esa es una situación cotidiana, ¿no? Pero en situaciones patológicas puede darse. Hay enfermedades como hipernatremia, hiponatremia, todas las enfermedades iónicas en general pueden llegar a tener expresiones a nivel de esto. Una crisis diabética donde la glucosa se eleva desproporcionadamente puede causar esto también. Y bueno, son situaciones, ¿no? Ya, esto es la parte de medio interno. Luego pasamos a la otra parte que es de filtración glomerular. Y bien, la parte de filtración glomerular quizás podríamos ver que es un tema ya base dentro de lo que es propiamente nefrología. Es la función principal, básica, esencial, como quieran verlo, de un riñón y es en lo que todas las personas suelen pensar en primer momento cuando escuchan de un riñón, que filtra la sangre, detoxifica todo y genera orina. Perdón. Y esto es, ¿no? Bueno, entonces vamos a verlo un poco más en detalle. La definición, perdón que la definición está un poco al ladito, es que va a ser la función renal principal, entre comillas, va a eliminar sustancias y va a controlar los líquidos corporales. Todos los líquidos de los compartimentos que hemos visto en la diapositiva anterior, el riñón va a estar encargado de controlarlos. ¿Y cómo los controla? Vamos a ver a continuación. Bien, la unidad funcional del riñón van a ser las nefronas. Pero dentro de las nefronas vamos a encontrar la parte de los túbulos y la parte de los glomérulos. En la parte de la filtración glomerular, por su nombre lo indica, lo más importante vamos a tener a los glomérulos. Los túbulos vamos a reservarlos un poco todavía para el sistema de, de concentración que vamos a ver más adelante de la orina. Entonces, acá tenemos los túbulos. El túbulo se conforma por una cápsula de Bowman, una arteriola aferente y una arteriola eferente. Una arteriola aferente que entra hacia lo que es el glomérulo y una arteriola eferente que sale del glomérulo. Mientras una cápsula de Bowman, que va a ser básicamente una porcioncita de tejido renal, que va posteriormente luego de varios tubos y varias cosas, va a formar un túbulo colector que va a pasar a ser los uréteres y que llega hasta lo que es la vejiga en última instancia. Este es un camino bien largo, pero en resumidas cuentas es esto. Bien, entonces tenemos estos dos espacios principales. Y ahora, ¿cómo se va a formar esta filtración glomerular? Recordemos que la filtración de la sangre es un proceso bien activo y bien constante. No tengo la cifra exacta en mi cabeza, pero se decía aproximadamente que la sangre se va a filtrar en un día promedio más de 10 veces en total, o
aproximadamente. Y entonces toda esa filtración va a costar, podría costar una gran cantidad de energía, pero el cuerpo, para evitar que esto se genere de esta forma, lo que va a hacer es que la filtración va a ser un proceso dentro de todo pasivo. Pasivo, porque va a servir porque va a ser dado únicamente por diferencia de presiones, al igual que otras situaciones fisiológicas, que lo verán en su curso más adelante. Gran parte de estos sistemas son por un juego de presiones, simplemente, que cuando se altera, al ser tan delicado, se generan enfermedades. Bien, esta fórmula va a ser lo que resume todo esto. Puede parecer ahora algo compleja, pero es más simple de lo que parece. Están también dentro de sus diapositivas. Ya, solo como comentario, al final de la clase voy a pasar una planchita, unas preguntas del examen de nefrología que tuve en mi época, y para que lo puedan revisar. Quizás son un poco más diferentes, pero igual le van a dar una idea considerable de lo que es cómo va a venir el examen. Ya no tengan miedos, los temas ahorita que estamos tocando son bien concisos. Bien, entonces tenemos esta ecuación y vamos a ir desglosando término por término. Tenemos a la TFG, ¿qué puede ser TFG? Es tasa de filtración glomerular. TFG, tasa de filtración ay, ah, glomerular. Ahora, ¿qué es esto? Es una medida, tanto laboratorial como clínica, que se va a usar para poder estimar el valor y la funcionalidad de la filtración glomerular. ¿Qué es lo que básicamente su nombre indica, no? Bueno, va a tener un valor promedio que va a ser de 125 mililitros por minuto, que es lo que va a filtrar por minuto. Y bueno, ese es el valor inicial que tenemos. La TFG. Y va a ser básicamente, si lo quieren ver como un vector o como una fuerza, va a ser la fuerza resultante de todas estas otras fuerzas, que hace lo que impulse el líquido, el plasma, hacia la cápsula de Bowman y finalmente hacia la orina. Va a ser una fuerza resultante. Luego tenemos el KF, que es la superficie glomerular, que va a ser representado por esta ecuación. La superficie glomerular básicamente nos indica que a mayor superficie del glomérulo, a mayor superficie de filtración, va a haber mayor cantidad de filtración de orina. Nada del otro mundo. Y luego tenemos a toda esta expresión entre comas, que son PSG, PBC, Pi, CG y Pi BC. Ahora, ¿qué miércoles es esto? Bueno, P va a representar las presiones hidrostáticas, mientras que las Pis van a representar a las presiones oncóticas. ¿Qué es esto? Las presiones hidrostáticas van a ser aquellas presiones que van a estar dadas por un líquido. O sea, el agua como tal va a tender a, como sabemos todos por academia también o colegio, no sé, el agua ocupa el lugar que lo contiene y tiende a propagarse. Entonces, si un líquido tú lo tienes en una bolsa, por ejemplo, hazle un pequeño orificio o hazle lo que sea y va a querer filtrarse. En una bolsa de papel, ponlo, una bolsa de papel gruesa o algo de plástico de mala calidad, el agua va a comenzar a filtrar, va a comenzar a gotear, a pesar de que no hay un hueco aparente. Esa es una propiedad del agua. Ahora imagínate esto, una bolsa que se filtra, que pasa, que una bolsa que pasa agua en el riñón. La arteriola en este caso es básicamente eso, es una bolsa con hueco. Y esto va a permitir entonces que el agua pueda salir. Las presiones hidrostáticas van a ser las más importantes, las oncóticas en una menor medida. Las presiones hidrostáticas van a ser la más importante, PSG, la presión capilar glomerular. CG en este caso es capilar glomerular, que es esta parte rojita, que es el capilar, que es la parte de la sangre. SG es este. La presión hidrostática capilar equivale a 60 milímetros de mercurio, es una fuerza fuerte, o sea, en relación a las que están acompañándolo, es una fuerza considerable. Y entonces tenemos esta primera fuerza. Tenemos a la siguiente, PVC, también presión hidrostática, pero en este caso, presión de la cápsula de Bowman, que puse los términos iguales que están en su diapos. BC supongo que será Bowman Capsule. Ya bueno, la doctora quería ponerlo de esa manera, ¿no? Como ella quiera.
pero para que lo entiendan sería PVC, sería la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que sería esto. Entonces, esta fuerza de agua, pero que entendemos que el agua del capilar entra a la cápsula de Bowman, pero el agua no es algo estático, o sea, pasa acá a la cápsula e inmediatamente va a generar otra fuerza nuevamente que quiere salirse. O sea, está un momento acá con esa fuerza que habíamos dicho de la presión hidrostática capilar, pero no se queda quietos. Entra a la cápsula y nuevamente generar otra fuerza, eh, que va a ser lo mismo pero en otro espacio. Y esta fuerza se va a oponer al movimiento inicial que había realizado de pasar del capilar al corpúsculo renal. Entonces, esta fuerza, ¿de qué cantidad va a ser? Va a ser pequeña. Una fuerza hidrostática pues, capsular va a ser de aproximadamente 18 milímetros de mercurio. Acá representado por la flechita más pequeña, tenemos que, bueno, esta proporción. El siguiente, las presiones oncóticas. Las presiones oncóticas son aquellas dadas por las proteínas. ¿Por qué una proteína genera una fuerza en el agua? Bueno, todos recordamos que las proteínas son cadenas de aminoácidos, ¿no? Un aminoácido, dos aminoácidos, tres aminoácidos, etc, 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 hasta formar una gran larga proteína, que se compone de estructuras de primaria, secundaria, terciaria, etcétera. Pero son básicamente una cadena de aminoácidos. ¿Qué tienen los aminoácidos? Son cargados negativamente. Y una propiedad importante de todas las proteínas, acuérdense, por cualquier clase de bioquímico, biología molecular como tal, proteína cargada negativamente, a menos que tengan lo contrario, sea una proteína especial, pero todas en general van a estar cargadas negativamente. ¿Y qué pasa si está cargada negativamente? El agua va a atraerse, va a comenzar a atraer agua, atraer agua, atraer agua, atraer agua, por todos lados. Las proteínas se van a tender a hidratar. Y entonces esto va a generar que puede producir una fuerza al contrario. Si la presión hidrostática te quiere expandir el agua, la hidrostática quiere mantenerla en su lugar. Entonces las proteínas están generando que el agua se quede en donde está. Entonces, acá tenemos esta presión oncótica capilar glomerular, o sea, capilar glomerular que está en la sangre, oncótica de las proteínas que están en el capilar. Entonces acá tenemos una fuerza que va a retener el agua. Acá va a querer retenerla. Entonces, ¿de cuánto va a ser esta fuerza? Pues esa fuerza va a ser aproximadamente de unos 30 milímetros de mercurio. O sea, es una fuerza más grande que la hidrostática de la cápsula de Bowman, pero va a ser menor todavía en proporción a estos. Y finalmente nos llega a la parte de la presión oncótica capsular, que, oh sorpresa, es cero. Pues bueno, esto va a ser cero y está dentro de la ecuación a pesar de que en sus diapositivas no lo consideran. Porque, y lo quiero colocar acá para que entiendan que la idea de esta fórmula es algo totalmente lógico. Es un juego simplemente de presiones por una constante. No hay ninguna otra cosa que lo afecte en términos generales. Entonces, ¿por qué no consideramos o por qué no la doctora no lo considera inicialmente esta fuerza oncótica de la cápsula de Bowman? Porque en términos de una persona saludable no debería existir. Una, eh, una persona sana, un glomérulo sano, no filtra proteínas, porque las hendiduras de filtración no tienen la capacidad adecuada de poder evitar que las proteínas salgan, porque que se pierda una proteína es grave, es una pérdida energética considerable. Entonces, el capilar siempre va a evitar que salgan proteínas. Y debido a esto, es que siempre se va a considerar en individuos sanos que la presión oncótica eh, capsular siempre va a ser cero, igual a cero. Y es por eso que en sus diapos lo consideran esto como inexistente. Pero tienen que saber que, o sea, sí existe como término, pero es igual que cero. Y en situaciones patológicas puede sí estar presente. Por ejemplo, una glomerulopatía, una glomerulonefritis, algo que altere la de filtración y que se genere que sí se pierdan proteínas. Ya. ¿Qué sigue? ¿Cómo puede cambiar esto de algunas situaciones adaptativas? Factores que aumentan la tasa de filtración glomerular. ¿Qué podría hacer que aumente mi tasa de filtración glomerular? Sería básicamente una situación que aumente las presiones a favor. Pues bueno, esas son las siguientes. Una contracción de la arteriola eferente, o sea, una contracción de esta arteriola. Que esta arteriola se contraiga va a generar básicamente que lo que está viniendo acá se regrese.
porque esta vía que tiene un calibre considerable, imagínense que se vuelve de este calibre a la mitad, entonces gran parte del líquido que quería pasar por acá no va a poder hacerlo y va a regresar. Entonces, como si tú tuvieras una cañería simplemente y la aprietas, o una manguera y la aprietas, la presión se va a acumular en el lado que está por lo que está viniendo el agua, y entonces acá el corpúsculo va a comenzar a inflarse y la presión hidrostática va a aumentar. Y si esta presión hidrostática capilar va a aumentar, entonces toda la TFG va a aumentar. Y para todos los factores que vamos a ver a continuación, la lógica es esta. Si cierras el caño, aumenta la presión dentro de lo que viene el agua y sube la presión, y sube la TFG. En cambio, si aumentas el caudal, si aumentas el espacio por el que puede pasar, va a reducirse. Y es lo mismo, vasodilatación de la arteriola aferente. La arteriola aferente es la que viene, esta. Entonces, si aumentas el calibre, digamos acá, va a venir mucho más agua y al venir más agua va a aumentar también la TFG. Lo contrario va a ser exactamente los factores que van a disminuir la TFG. Va a ser la contracción de la arteriola eferente, o sea, si viene acá una cantidad de agua, si viene menos, entonces va a tener menos agua que va a filtrar y va a haber menos TFG. Y lo contrario, si vasodilatas la arteriola eferente, ¿sí? Si la dilatas, básicamente vas a generar una fuerza de succión, vas a generar que mayor cantidad de agua salga y no pase por acá, así que no se va a filtrar. Entonces, ese juego de presiones básicamente es lo que genera todos esos factores que aumentan la TFG, que disminuyen la TFG. Ahora, también hay otros factores más hormonales. Una norepinefrina, angiotensina 2, endotelina, tromboxano, son vasoconstrictores renales. Y los vasodilatadores van a ser la acetilcolina, óxido nítrico, dopamina, PGE, PG, etcétera. De todos estos, ¿cuáles son los más importantes que tienen que recordar? Angiotensina 2, de la parte de vasoconstrictores, y la parte renal es óxido nítrico. El óxido nítrico va a ser el vasodilatador más potente de todo el cuerpo, mientras que el vasoconstrictor más potente va a ser la angiotensina 2. Si es que alguno tienen que recordar de estos, son esos. Ya quizás otros por ahí pueden acordarse de endotelina, que es un factor también considerable, y acá la bredicinina y la acetilcolina. Bien, ya. Y como último punto de filtración glomerular, es que ya, tenemos toda esta vaina. Sabemos cómo funciona a nivel fisiológico. En laboratorio se ha probado. Pero, eh, ¿cómo podemos medirlo en un paciente? O sea, a mí me interesa en un paciente que tiene algún problema renal, algo, poder medir esto. O sea, muy bonita, ¿no? La idea de juego de presiones, esto ya, pero ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplicas? Básicamente con la creatinina. La creatinina es un componente que se va a filtrar casi libremente, digo casi porque no es en su totalidad, casi libremente por el glomérulo, y que prácticamente casi no va a ser trabajado por lo que son los túbulos, o sea, no va a ser reabsorbido ni va a ser secretado por los túbulos, lo cual va a generar que cuando tú midas el dosaje de creatinina, en- ya sea en sangre o en orina, usualmente es en sangre, de un paciente, teniendo como supuesto de que la producción de creatinina es constante en el cuerpo, ya que sí siempre lo suele ser, porque este proviene de los músculos. Si tienes estas consideraciones, entonces puedes hacer un buen supuesto sobre cómo se está expeliendo la creatinina dentro de los glomérulos. Entonces, la creatinina por esto va a ser la mejor sustancia para valorar la TFG en vivo. Puede haber otras sustancias que se las coloca o usualmente se les pide a los pacientes dentro de como un perfil renal. Se les puede pedir urea, se les puede pedir un BUN, ¿qué más? Se les pueden pedir otras cosas, pero para valorar función renal, casi todas las guías van a valorarse en creatinina. La creatinina va a ser el principal factor que va a valorar la situación de la TFG in vivo de los pacientes. ¿Por qué? Porque filtra muy bien, se filtra casi todo, y el túbulo no lo trabaja. O sea, lo deja intacto. Y es por eso. ¿Es la única? A nivel in vivo, sí. En laboratorio se puede decir que la inulina, que es otro compuesto, que ya es artificial, puede ser mejor. En términos laboratoriales, en experimentos científicos, puedes a un paciente meterle inulina, y lo en sangre un rato después y ahí mide su función. Eso sería
más exacto, entre comillas, pero a un paciente, pues, que está, crítico, así en shock, no le vas a meter inulina y esperar un ratito, una hora a que se, expela, ¿no? O sea, simplemente le tomas la que tenía, lo dosas y ya ves cómo está su y eso es, bueno, esto, básicamente. Bien, pasamos a la siguiente, sobre concentración y dilución. Sería ya, vamos a la mitad casi de la ponencia, vamos de concentración y dilución, luego pasamos a todo lo que es ácido y bases. La parte de trabajo de tubular renal está como que distribuida en todas las diapos que estoy haciendo. Ya. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Alguna duda, algo? Nada, Nadine. Ya. Entonces continuamos. Bien. Respecto a la parte de concentración y dilución. Ya. ¿Por qué tenemos que hacer siempre cuando estudien fisiología o cualquier cosa en general, tienen que tratar de llegar al porqué del asunto? Pero al menos en fisiología siempre nos tratamos de abocarnos aún más a esta pregunta. Entonces, ¿por qué existe la concentración? ¿Por qué el riñón tiene que concentrar la orina y diluirla? Porque básicamente en una situación evolutiva, en una persona de la jungla, una persona de antaño que necesitaba cazar para sobrevivir, que no tenía forma de conseguir agua, o simplemente un animal de la sabana o de la selva, tiene fuentes limitadas de agua. Entonces, cuando encuentre agua, tiene que poder consumirla y poder hacer que toda esa agua le dure lo máximo posible, considerando igualmente que tiene que producir orina, porque esta orina tiene que expeler algunas sustancias tóxicas que pueda contener o haber consumido el animal o la persona. Entonces, tiene siempre que haber una concentración para conservar el agua que posea. Y si es que por X motivos, como usualmente en esta época suele haber, una persona toma más agua de la necesaria, el riñón va a ser feliz y va a ser simplemente diluirla y va a botar más agua de la que tiene para así mantener el equilibrio. Recordemos que el cuerpo no quiere ni más ni menos de lo que necesita, quiere exacto lo que quiere. Quiere exactamente la cantidad de litros que necesita para mantener su hemostasis de acuerdo a tu estatura, tu peso, tu género. Quiere exactamente lo que necesitas y eso va a tener. Y es por eso que se genera la concentración y dilución. Ya. Es un sistema que permite la regulación del agua corporal en presencia de exceso o privación de líquido. Los rangos son usualmente, puede diluir hasta algo de 50 miliosmoles hasta algo de 1400 miliosmoles, que es un rango considerable. Que puede haber más, ¿no? En animales que se ha investigado, se ha llegado a ver hasta 5000 milosmoles, o sea, 10.000. Son rangos mucho más amplios, dependiendo de la necesidad que tenga el animal, ¿no? Si es un animal que vive en un desierto por el estilo, entonces va a hallar agua una vez al año. Entonces tiene que hacer durar esa agua lo más que pueda. Ya. Acá tenemos dos situaciones claras, una en donde haya privación de agua y otra donde haya mayor consumo de agua. En ambas va a haber una alteración de la osmolaridad. En la privación del agua va a haber un aumento de esta. ¿Por qué? Porque se va a concentrar la osmolaridad. Imagínate que tú tienes un recipiente con tres cosas, acá tres partículas osmolares, en un recipiente de 1 litro. Pero luego, no sé, le abres el caño o algo, pierdes agua y se vuelve simplemente algo de 250 mililitros, pero sigues teniendo tres partículas. Acá la osmolaridad debió ser algo de 3 entre 1 litro. Algo de 3 entre 1 litro, sí. Pero acá se convierte algo de 3 entre un cuarto, lo cual se vuelve algo 3 entre un 4 sería 4 entre 1 litro. O sea, algo de 12 por litro. ¿Qué ha hecho? La concentración de esta vaina ha aumentado. La concentración de las partículas ha aumentado. ¿Por qué? Simplemente porque se ha perdido agua, pero no de una manera proporcional el soluto que contenía. Entonces, por pérdida del agua libre, que es el término con el que se usa este fenómeno, es esto aumenta, va a aumentar la osmolaridad. Y lo contrario va a ocurrir cuando se consume agua. El envase aumenta cantidad de agua libre y entonces la concentración disminuye, se diluye, básicamente. ¿Qué sigue?
Pues la principal hormona que va a estar encargada de la regulación de lo que es la función renal de reabsorción de agua o de botar agua, va a ser la ADH. ADH, acrónimo de hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética va a ser la encargada, a nivel de los túbulos colectores y distales, de generar una reabsorción de agua en su respuesta. O sea, antidiurética, ¿qué quiere decir? Que es una hormona que no te hace orinar, que no te hace miccionar. ¿Y cómo lo puede hacer? Haciendo que absorbas más cantidad de agua, y al absorber más cantidad de agua vas a orinar menos, ¿no? Porque la orina es agua, en gran parte. Y entonces, eso es el sentido. Si tú no tienes agua, si tú estás privándote de agua, ¿cuál va a ser la respuesta más lógica del cuerpo? Retener agua, a como dé lugar. Y entonces eso lo va a producir la ADH. Exactamente lo contrario en el otro caso. Consumo de agua, tu cuerpo no necesita más retener el agua porque ya tiene, quiere botarlo más bien. No va a haber un sistema de, por así decirlo, de botar directamente el agua, como que tienes un exceso y botas con un proyectil por un lado. No, todo es más pasivo en este lado. Así que simplemente va a disminuir la concentración de ADH y va a dejar que el agua fluya, que el agua se vaya. Entonces, esa es la lógica de cada uno. No entro en partes moleculares ni más específicas porque no les han pedido en sus diapos, no es necesario, así, solo quédense con esa idea. Ahora, los efectos finales es que en una privación de agua con aumento de ADH se va a producir un aumento de osmolaridad urinaria, o sea, va a salir una orina bien pequeña, bien poquita, pero que va a estar bien concentrada, bien concentrada, así bien amarilla, bien verde, como quizás todos alguna vez hemos visto, así de esa tonalidad bien marcada, eso es lo que implica una gran osmolaridad. En el otro caso, cuando tomas un montón de agua, ¿de qué color sale? Sale claro, sale blanco. ¿Y eso qué quiere decir? Que está bien diluido. Y esa dilución implica una reducción de la osmolaridad urinaria. Y entonces va a aumentar el volumen urinario. Como pueden ver, es algo totalmente sencillo, que está con ejemplo de la vida cotidiana de cuando no tomas agua o no tomas agua, se ve. Ya. ¿Y esto finalmente a qué lleva? A que se normalice la osmolaridad plasmática. ¿Cuál es el objetivo de todo esto del cuerpo? Es que quiere normalizar tu osmolaridad, quiere que tengas la misma cantidad de líquido, quiere que estés bien. Tu cuerpo es tu mejor amigo, de verdad, en todos sentidos. Bien, entonces, esto genera. Ahora, entendemos que la dilución por el consumo de agua es más que el riñón va a hacer algo, va a dejar de hacer algo. Este dejar de hacer algo va a generar que el agua simplemente se pierda, se salga de manera directa por los riñones. Pero ahora, ¿qué es este algo? ¿Qué es lo que hace el riñón para poder concentrar la orina y lo que hace activamente por acá? Lo que va a ser el mecanismo de contracorriente, el famoso mecanismo de contracorriente. Y esto lo va a realizar en las asas de Henle. No sé si deben de haber visto algún esquema de una nefrona alguna vez. Acá está su glomérulo que viene, hace un grabato por acá. Se va a la arteriola y acá su cápsula de Bowman. Y luego unos túbulos que bajan, se hacen así delgaditos y vuelven a subir. Fueron como un asa que justamente esto se llama eso, asa. Luego se expanden de nuevo y van a formar los túbulos colectores. Ahora acá tenemos el túbulo contorneo proximal, y como dato, el túbulo contorneo proximal reabsorbe casi el 99% de todas las sustancias, tanto de agua como de iones, pero luego pasa a una zona importante que va a ser el asa de Henle, que va a ser esta zona bien delgadita. Esta es la parte en la que nos va a interesar para la parte del mecanismo de contracorriente. Luego pasa al túbulo contorneo distal, que ya es algo que no tiene tanta acción, al menos en términos de concentración o dilución. Tiene otras funciones y otras partes importantes. En cardio quizás lo hayan visto o lo verán, no sé. Y luego pasa al túbulo colector. ¿Dónde actúa el ADH? Acá en el túbulo colector. Y en menor medida en el túbulo contorneo distal. Ya. Entonces, el asa de Henle es lo que nos va a interesar acá. Este asa de Henle va a ser, va a tener dos porciones, una descendente, que va a ser justamente porque desciende, y otra ascendente. Y tiene que ser de esta manera
porque va a haber 2 porciones, un intersticio que va a jugar gran parte de este mecanismo. Y este intersticio como datos siempre debe estar hiperosmolar, o sea, siempre debe estar con una gran cantidad de solutos. Ya, ahora, ya. Pasamos al siguiente. Bien. Tenemos hace esta pequeña asa de Henle de manera esquemática, imaginando una situación en donde todo esto haya sido reiniciado en este túbulo. Simplemente hay líquido que está pasando con una osmolaridad promedio, en un ejercicio promedio de 300 moles y todo está pasando de manera promedio. Ya tenemos esto. Inmediatamente hay una característica particular de este asa de Henle. En primer lugar, es que el asa ascendente, o sea, este ladito, va a ser impermeable al agua. Pero eso no quiere decir que no haga nada. Va a ser impermeable al agua, pero va a ser permeable a los iones. Va a tener unos canales especiales de sodio, era sodio, potasio, 2 cloro, algo así creo. Y que estos canales van a comenzar a transportar de manera ingente, perdón, de manera ingente una cantidad de iones cuando pase acá la cantidad de desmoles. Va a absorber únicamente iones porque va a ser impermeable al agua. Esto no va a absorber agua, va a absorber únicamente iones. Entonces, ¿qué va a producir esto? Los canales van a aumentar la concentración, van a trasladar estos 100 miliosmoles que estaban acá en el líquido hacia el intersticio. Y entonces el intersticio se va a volver más osmolar, pero acá en la parte de las ascendentes se va a volver menos osmolar. Eso es algo de varios pasos, como vamos a ver. Entonces ya tenemos esto. Ahora, ya, hemos logrado diluir incluso el orina un poco, pero eso es en un primer momento. El intersticio, su objetivo es esencialmente volverse hiperosmolar. Ahora, lo que pasa inmediatamente es que la otra asa tiene otra característica particular, y es que este va a ser totalmente lo contrario. Este va a ser permeable al agua, y lo único que va a hacer va a ser transportar agua. Entonces, inmediatamente comienza a pasar acá el líquido que está de 300 milosmoles, va a sentir que ese ejercicio está a 400, y entonces el líquido, el H2O que se encuentra acá, va a querer pasar inmediatamente al intersticio por simple gradiente, por simple ósmosis, por simple difusión pasiva, gradiente de osmolaridad. Entonces, al hacer esto, va a comenzar a concentrar la cantidad de osmoles que se encuentran en este asa descendente. Ahora, pero nos puede surgir una pregunta muy importante. Y es que, porque si está entrando agua acá, ¿por qué es que no se está diluyendo la concentración en este lado? Porque eso si está en 400 no se vuelve 300 o 200 o así. Pues la respuesta es porque el intersticio tiene una capacidad de retener los iones, pero los vasos rectos, que son un tipo de arterias que se encuentran en esta zona, los vasos rectos renales van a transportar toda el agua que se encuentra acá y van a absorberla, van a llevársela rápidamente, haciendo que las células estén bien concentradas, ese intersticio esté bien concentrado en iones, pero que casi no tenga nada de agua. O sea, esa va a ser la razón por la que sí afecta un- una hiperosmolaridad del lado del ACG del ascendente, pero no va a afectar que entre agua del otro lado, de la descendente, porque el agua se lo va a llevar los vasos rectos. Entonces, debido a esto es que se puede equiparar la osmolaridad y así. Y entonces ya tenemos ese tercer paso y con esto se va a cerrar el ciclo. Con esto simplemente lo que sigue es una repetición constante hasta el nivel que se requiera de esta concentración y así. Entonces, el líquido más hiperosmolar de 400 va a pasar acá, va a subir por esta asa, pero al subir va a encontrarse con esos transportadores que son de iones. Al encontrarse con esos transportadores vamos a tener que va a absorber más iones y eso se va a convertir va a subir a 500, a 500 así, debe a continuar absorbiendo iones y entonces perfecto. Y lo que va a ocurrir va a ser que inmediatamente va a subir la osmolaridad nuevamente acá, acá abajo un poquito a 350, luego acá 500, 500. Y finalmente lo que va a pasar acá es que se va a continuar produciendo ese proceso de, primero, absorción de iones a nivel del asa ascendente, y luego dilución, concentración por medio de una gradiente osmolar en el asa descendente. Y todo esto finalmente va a producir una orina concentrada. Y eso es lo que siempre va a ser el riñón.
y lo que produce finalmente la orina concentrada. ¿Qué es lo que hace el riñón cuando no quiere concentrar la orina? Este proceso, esos canales como son activos, dejan de activarse, la orina comienza a pasar más diluidamente y para remate, como en el asa del túbulo colector y el contorneo distal, va a haber unos canales de acuaporinas que se activan en la presencia de AH. Estos van a concentrar aún más o no concentrar. Así que todo ese sistema es de esta forma más o menos, como les he explicado. Ya, esa sería la parte ¿qué era? De concentración y dilución de la orina. Y finalmente pasaríamos a la parte de ácidos y bases. Ácidos y bases es una parte bastante, se puede decir, compleja, pero que en grandes rasgos es simple también. A nivel clínico y laboratorial se hace un gran montón de exámenes respecto a evaluar el AGA. Quizás han escuchado alguna vez lo que es un AGA, es un análisis de gases arteriales, y esto está directamente relacionado con lo que vamos a ver a continuación. Y bueno, los gases arteriales están directamente en relación con lo que son los ácidos y bases de la sangre. Y ahora, ¿por qué los ácidos y bases tienen que estar en equilibrio? Pues básicamente si la sangre está muy acidótica o muy básica, esto va a afectar la presencia de las proteínas y diversas enzimas que se encuentran en la sangre y las células. Por lo cual, si no se mantiene una homeostasis, como casi todo de nuestro cuerpo, va a alterar las funciones y al alterar las funciones va a generar pérdida de la homeostasis. Entonces, es por eso que el cuerpo quiere mantener un pH neutro. ¿Qué es lo que llamamos neutro? Es un pH dentro de los límites normales. ¿Y qué vamos a ir ampliando la idea a continuación? Ahora vamos a ver algunas consideraciones para que se pueda entender mejor a lo que me estoy refiriendo. Ya. Definición. El metabolismo corporal implica generación de ácidos y bases que pueden afectar a la funcionalidad. Por tanto, el cuerpo debe de tener formas de regularlos. Formas tanto activas como pasivas, formas tanto rápidas como formas lentas. Eh, bien, bien. Vamos a tener primero al líquido extracelular. ¿Qué líquido extracelular en esta parte vamos a entenderlo como la sangre, como el intersticio, en general? Sangre intersticio, a pesar de que son 2 compartimentos distintos, líquido intersticial y líquido plasmático, son 2 compartimentos distintos, pero están tan en relación que sus solutos van a cambiar casi inmediatamente. O sea, no hay una diferencia prácticamente entre ambos compartimentos. En donde sí hay diferencia de solutos, es entre extracelular e intracelular. Ahí sí hay una gran diferencia de solutos. Pero entre intersticial y sangre, que son parte del extracelular, son prácticamente idénticos. Ya. Entonces tenemos el extracelular, que tiene un pH de 7.4 en promedio. Y este va a ser nuestra base. Entonces, tenemos este líquido extracelular de 7.4. ¿Qué cosas puede generar que aumente el pH o que disminuya el pH? Que cambie. Porque entendemos que pH es potencial de hidrogeniones. De hidrogeniones, los hidrogeniones son básicamente protones. Y los protones van a ser lo que genera ácido. En esta parte no he agregado lo que son teorías de acidez y todo, pero para términos generales, un ácido va a ser algo que tiene protones y una base va a ser algo que tiene bases. Perdón. Esto está dicho a grandes rasgos y mal, porque hay otras teorías, hay cosas más específicas. O sea, una base no necesariamente tiene protones, un ácido no necesariamente tiene protones, una base no necesariamente tiene bases, pero para términos corporales, para términos del curso, para términos didácticos, es así. Ya. Entonces tenemos esto. Pues la primera fuente va a provenir de los intestinos. ¿Qué puede producir el intestino? Pues que tú comas algo ácido. La comida usualmente occidental, la comida cotidiana tiene una tendencia hacia lo ácido. Entonces lo que va a producir va a ser que va a haber unos 20 milimoles de protones, o sea, de ácido, extra por día. Entonces, ¿pero qué hace el intestino? ¿No bota algo? Pues sí, pero va a botar base, va a botar OH. Va a botar 10 milimoles de OH por día, o sea, por las heces. ¿Qué genera esto? Si tú botas 10, ese 10 OH, va a ser lo mismo que es como si tú ganases 10 de ácido.
Si tú tienes A y A pierde 10 OH, va a ser igual a como si hubiese ganado 10H. ¿Por qué? Porque si juntas 10 OH y 10H va a dar 10 de agua. Y el agua que es neutro. Es ligeramente ácido, pero es neutro en términos generales. Entonces, esto es lo que genera este efecto. Entonces, si el intestino va a recibir algo de 20 milimoles de ácido al día y va a botar 10 milimoles de base, entonces esto nos da unos términos generales de ganancia de 30 protones o 30 de ácido al día. ¿Qué viene después? Los pulmones. Los pulmones van a encargarse de expirar unos 15.000 milimoles de CO2 al día. O sea, los pulmones son básicamente el principal eh, expeledor, principal, no se me ocurre una palabra, eh, eliminador de ácidos. El principal ácido del cuerpo es el ácido carbónico y el ácido carbónico puede convertirse por la anhidrasa carbónica en CO2. Y este CO2 es lo que se expira por los pulmones y es lo que hace básicamente el pulmón al más importante. Sin embargo, no todo el ácido es CO2, es H2CO3, ácido carbónico, perdón. No todo el ácido es esto. Hay algunos ácidos, como el ácido fosfórico, el ácido nítrico, ácido clorhídrico, o sea, otro tipo de ácidos que se les llama no volátiles. Los ácidos volátiles son aquellos que son CO2, pero los no volátiles son aquellos que no se pueden expirar, o sea, todos los demás. Y esto entonces va a generar que unos 40 milimoles de protones de ácido al día ingresen, que van a ser no volátiles. Entonces esto nos va a generar un neto de unos 70 de ácido extra al cuerpo por día. ¿Qué necesita el cuerpo entonces? Tiene dos opciones. O botas estos 70 directamente o ganas 10 OH. ¿Y qué hace el cuerpo? Ambos. ¿Por qué? Porque los riñones van a romper una molécula de agua y van a dar al cuerpo lo que necesita, 70 milimoles, milimoles de OH por día. Y esto va a cancelar esto con esto y lo va a cancelar. Perfecto. Entonces el cuerpo ya está tranquilo, ya está en equilibrio, ya tiene su agua, no ha pasado nada. Pero inmediatamente al romper esta molécula de agua tiene OH, pero también tiene ácido. Entonces el riñón tiene que botar un promedio de algo de 70 milimoles de ácido, que es lo que justamente he creado acá para contrarrestar y generar equilibrio en el cuerpo. ¿Y cómo se elimina estos 70 milimoles de ácido? Pues tiene varias formas. En promedio va a generar 40 milimoles de amonio, de NH4 por día, y otros 30 milimoles van a ser por ácido titulable por día. Entonces, estas van a ser las formas en las que se va a eliminar el ácido por día. Bien. Acá tenemos el concepto de lo que es ácido volátil. El ácido volátil puede eliminarse por vía pulmonar, o sea, que sea CO2. El ácido no volátil es el que no puede eliminarse por vía pulmonar, o sea, todos los demás ácidos que hemos visto, el fosfórico, nítrico, clorhídrico, etc. Ahora entramos a algo que es buffers. Los buffers van a ser sustancias que van a evitar un cambio brusco del pH del medio que los contiene. O sea, imagina que tienes acá algo y le metes ácido. Su pH que estaba en 7 cambia inmediatamente a 3. Eso es algo normal. Pero imagina que este contenedor ahora tiene un buffer y le echas igualmente este ácido. De lo que estaba en 7 va a variar, sí, pero no a 3, a 5. Entonces, lo que hacen estos buffers es generar, por su estructura química, una especie de tampón, una especie de bloqueo a que estos cambios no sean tan bruscos. Ya. ¿Sucede eficientemente? Sí. Cuando ya es muy extremo el cambio, sí ya pierden y es básicamente el buffer es como si no existiera cuando son cambios demasiado grandes. Pero en términos al menos promedios, intermedios para el cuerpo, sí son muy útiles. Hay buffers extracelulares, o sea, de la sangre y el intersticio, que van a ser el bicarbonato y el ácido carbónico. Todos van a ser lo mismo que el CO2. El CO2, por la anhidrasa carbónica que se encuentra en la sangre, en los hematíes, en los glóbulos rojos, va a poder convertirse tanto en bicarbonato, que va a ser una base, como en ácido carbónico, que va a ser un ácido. Y entonces, por la conversión de estos, va a finalmente generar que el pH pueda
regularse de manera bien. Y luego tenemos a los intracelulares, que van a ser esencialmente los fosfatos y las proteínas. Bien, ¿qué sigue? Ya. Tenemos que la vejiga expulsa 70 milimoles de ácido al día y esto va a ser titulado como la extracción ácida neta. ¿Por qué necesito saber esto? Porque esa fórmula es bien didáctica. Esta excreción ácida neta se va a traducir en una acidez titulable, una acidez no titulable y un bicarbonato. La acidez titulable es aquella que puede medirse. Si tú le agregas una base a esta vaina, a tu orina, si le echas bicarbonato, entonces tú puedes llegar a medir al punto en donde ya sea totalmente básica. Y el punto en el que sea totalmente básica va a ser porque el bicarbonato habrá anulado a los ácidos de los fosfatos, de la creatinina, del ácido úrico, de todo. Y es por esa propiedad del ácido titulable que se le llama así, que es medible, titulable. Pero el ácido no titulable es aquel que, a pesar de haberle echado el bicarbonato necesario como para haber cambiado esta composición, no llega a ser totalmente neutro, sino que se queda un poquito en el camino. Y ese quedarse un poco en el camino, que sea no 7 sino 6.5 6, es debido al amoníaco, al NH4, amoníaco, amonio, lo que sea. Y esto es debido a que se puede decir que el protón, el H más, el hidrogenión, está como que unido, pero como que no quiere la cosa con los fosfatos, con la creatinina, o sea, como que está ahí, pero no está realmente. Alguno quizás ha pasado por esa situación. Pero en el caso del NH4, sí está. El protón está pegado, está unido, no va a salir de ahí. Entonces, a pesar de que tú le metas una base, no va a cambiar su unión. Y entonces, es por eso que a pesar de que tú le has metido la cantidad suficiente de base a esa orina como para medirla y cambiarla totalmente eh, neutra, a pesar de eso no lo convierte porque existe esta unión de acidez no titulable, que se llama amoníaco, que se titula por otros medios, ¿no? Y finalmente se le reduce la cantidad de bicarbonato, que es claramente, si tú pierdes base, es como si ganaras ácido. Y es eso. En situaciones normales, esa pérdida de base es casi cero, pero en situaciones que sean, en un paciente que esté alcalótico, que tenga mucha base, sí va a aumentar considerablemente. Y ahora, todo esto les digo para que puedan entender luego el concepto de lo que es un ácido y una base. Esa introducción puede ser mucho más larga, si es que lo prefieres, porque tengo otra diapositiva que basta desde la parte de química y todo, y no es necesario por el momento, pero sí es al menos es necesario que tengan claros esos conceptos para poder entender lo que viene a continuación. Bien, luego tenemos estos buffers. Este principal buffer extracelular, el principal buffer de la sangre, que es el HCO3, que es el bicarbonato, y luego el CO2, que va a ser el sinónimo de HCO, de ácido carbónico, que va a ser H2CO3. Estos van a estar casi en relación, así su formulita. Y bien, ahora, gran parte del chiste de medir un AGA, el chiste de valorar un estado ácido-base, está acá. Tú mides la cantidad de bicarbonato que tiene el paciente y tú mides la cantidad de CO2 que tiene el paciente. ¿Por qué CO2 y no ácido carbónico? Porque es más práctico medirlo y porque básicamente su concentración está realmente equiparable. Es decir, sube uno, sube el otro, o sea, siempre, así que es práctico por eso. Ya. ¿Y por qué necesitas medirlo? Porque como había mencionado acá, los buffers son una sustancia que evita que el componente ácido o la base afecte muy rápidamente la sangre. O sea, inmediatamente entra algo de ácido al cuerpo, lo primero que va a cambiar es el buffer, porque el buffer va a ser el que va a tomar posta para evitar que, que suceda, que se cambie mucho el pH inmediatamente de la sangre. Entonces, es por eso que se dosa bicarbonato y ácido carbónico lo primero. Ahora, ¿cuáles son sus límites normales? Pues el HCO3 es de 22, mínimo 22, máximo 26, del CO2 es máximo 45, mínimo 35 acá. Esto ya no es lógica, esto es simplemente memoria. Estos son sus límites normales. Límite inferior, límite superior. Ya. En sus diapos lo encuentran como los promedios, si es, o sea, acá lo pongo como el HCO3 como normal 24 y el CO2 como 40. Lo cual está bien, ¿ya? Pero puede llegar a generar un poco de confusión porque, o sea,
Si está más de 24 está mal, si está menos de 24 está mal. Eso no es exacto. O sea, se trabaja dentro de un rango. Nunca va a ser totalmente 24, nunca va a ser exacto, nunca va a ser perfecto. Entonces se trabaja dentro de este rango. Pero lo que les ha puesto la profesora en su ya pues 24 40, ya, bueno, téngalo presente en su evaluación. Ya. Esto entonces va a generar algo. Inmediatamente cuando tú generas un cambio en este pH, va a haber dos sistemas que van a querer inmediatamente remediarlo. Porque a pesar de que el buffer sea fuerte, el buffer en el largo plazo también pierde. Es una medida, se puede decir, inmediata para la corrección de un estado ácido-base patológico. Pero luego vienen otros. Una respuesta rápida, si el buffer es respuesta inmediata, luego se pasa al pulmón, que es respuesta rápida. Este pulmón va a comenzar a hiperventilarse o a hacer lo que corresponda según el estado que tengas y bota CO2. Cuando tú expiras, bota CO2. Y al botar CO2, estás botando ácido. Ya. Entonces, esta es una respuesta rápida. No tan fuerte, pero sí considerable, que tiene pulmón. Pero luego tienes una respuesta renal. Y el riñón es algo que controla básicamente el estado base de manera idónea. Esto va a ser lenta. Su respuesta puede tardar días hasta una semana incluso. Pero va a ser extremadamente fuerte. O sea, si tú tienes un desequilibrio muy marcado del estado ácido base, el riñón te lo puede corregir, a pesar de que se le tome tiempo, te lo puede corregir totalmente. Eh, ya. Siguiente punto, ya. Acidosis y alcalosis. Acá puse alcalemia, pero me olvidé corregirlo, es alcalosis. El término acidemia y alcalemia, para términos prácticos, digamos que es lo mismo que acidosis y alcalosis. A pesar de que para los más metidos en el tema y los más snobs digan que es diferente, pero es básicamente lo mismo. Ya, ahí lo marco. Es alcalosis. Ya. Un pH menor de 7,35 es ácido, un pH mayor de 7,45 es básico. ¿Es este promedio eterno? Más o menos sí. En sus diapos está como 7,36 y acá está como 7,44 creo. Y un pH más menos punto cero, punto 0,4 creo. Sí, desde la base que era 7,4. O sea, como pueden ver es lo mismo, solo que acá estoy dando los rangos directamente porque es más práctico verlo así. Y es eso. Bien. Ahora, un punto importante que tienen que, solo como para que lo sepan, no lo apliquen, porque no he visto que les enseñan, pero sí es algo que suelen preguntar bastante, al menos en mi caso, es el anion gap. El anion gap va a ser una fórmula que va a ser dada por sumar la concentración de iones de sodio más las iones de potasio, o sea, de los iones, de los iones cationes, menos el cloruro y el bicarbonato. O sea, sumas los cationes y resta los aniones. ¿Para qué? Para tener esta brecha, este hiato aniónico, este gap aniónico, este anion gap. Y ese anion gap corresponde, ya que entendemos que la cantidad de aniones debe ser igual a la de cationes, porque si no habría un desequilibrio iónico en el cuerpo y eso desequilibrio nadie lo quiere en ningún lugar. Y entonces tenemos esto, y este gap va a ser dado por proteínas, fosfatos, acetatos, sulfatos, o sea, dan varios compuestos. ¿Y qué se mide cuando existe una alteración? El anion gap va a estar elevado usualmente en situaciones de acidosis. Es lo que tienen que recordar acá. Si quieren recordar algo de acá de anion gap, si tienen tiempo, cabeza para hacerlo, es esta fórmula y que se usa como diferencial para acidosis, especialmente metabólica. ¿Qué es metabólica? Vamos a ver a continuación. Ya, nada más. Bien. Entonces, ya hemos visto los rangos normales, por qué existen los ácidos, mecanismos de compensación, de si los hace el pulmón o el riñón. Ya. Ahora, ¿qué trastornos tenemos? No, perdón, pasamos a la parte de manejo renal. Ya, esa es parte más que nada memoria, pero para que lo tengan en cuenta, el riñón puede realizar tres cosas, o en resumen dos, para poder controlar el estado ácido base, tanto como puede o reabsorber bicarbonato, que es lo que está acá, como botar directamente protones. Al reabsorber bicarbonato,
Básicamente lo que va a hacer es botar un protón, bota directamente un protón, se une a un bicarbonato que esté en la orina, esto se une en la orina por la anhidrasa carbónica y posteriormente el CO2 y H2O que se formen debido a esto va a pasar por simple difusión y acá adentro pasa, ¿no? El H2 se convierte nuevamente en un protón y un bicarbonato, este bicarbonato se puede absorber por acá por todos los canales y listo. No voy a entrar más en el tema ya que es un tema molecular que no creo que pregunten tampoco y sería tonto que lo pregunten también por parte de la profesora, porque no es necesario realmente saberlo. Eh, en reabsorción de bicarbonato, dependiente de la carga filtrada glomerular. ¿Se acuerdan cuando les dije que el túbulo contorneo proximal, el TCP, reabsorbía casi todo lo que se filtraba en el glomérulo? Pues sí, el 99.9% es reabsorbido en el túbulo proximal. Los efectos va a ser que la reabsorción neta de sodio y bicarbonato no va a haber secreción de protones y va a ser afectado por la concentración de PCO2, solo como datos para que lo sepan. Luego, excreción de acidez titulable, o sea, acidez que se puede medir. Esta acidez es acidez de fosfatos, esencialmente. El principal buffer para que la orina no cambie mucho de pH, para que cuando uno lo orine no se derrita sus vías urinarias, que se mantenga un pH adecuado, es es esta. El principal buffer va a ser los fosfatos. Y acá tenemos un esquema, nuevamente se genera un protón lo botas, y este se une al fosfato que se encuentra en la orina, que se encuentra como fosfato reducido, creo que es esto, -2. Y posteriormente al unirse se genera ese nuevo ion de fosfato, lo cual genera una suerte de tampón. Esta secreción de cis titulable ocurre en la célula intercalada alfa y va a ser dependiente del tapón urinario de fosfatos. Acá la cantidad de fosfatos va a variar de acuerdo a su grado de unión, va a variar de acuerdo al pH de la orina, que puede ir desde 7.4, que va a ser casi bien diluido, hacia 4.4, que es su mínimo, creo, de pH de la orina. Finalmente, excreción de ácido nítrico, el de amonio, y esto se siente por la desintegración de la glutamina, que es un aminoácido. La glutamina forma alfa-cetoglutarato, que esto está en la parte bioquímica, no nos interesa ahora, pero que forma eventualmente bicarbonato y entra al cuerpo. Luego forma amonio, NH3, y este se bota, posiblemente por un canal intercambiador de sodio y amonio. Perfecto. ¿Qué más? Ya, y la célula alfa intercalada también puede realizar este proceso por botar este protón. Este protón se une a un NH3 que haya salido así nomás, desde el intersticio medular, y se une formando este NH4. Perfecto. No me voy a ahondar mucho en el tema porque si la doctora les quiere preguntar eso, bueno, repásenlo como memoria, pero no hay mayor lógica o algo para explicar ahí, es más que nada memoria. Y ahora sí ya pasamos a la parte importante que son los trastornos. Puede haber trastornos tanto respiratorios como trastornos metabólicos, en función de lo que expliqué antes, que son trastornos donde el pulmón no esté compensando bien y otro donde el riñón no es el que está compensando bien. Esos trastornos pueden ser respiratorios de tipo acidosis y respiratorios alcalosis, y igualmente metabólicos de tipo acidosis, metabólicos de tipo alcalosis. Como regla general, es que algo respiratorio es algo que altera la cantidad de CO2. Y como general, algo metabólico es algo que cambia la concentración de HCO3 de bicarbonato. O sea, siempre grábense en su cabeza eso. CO2 debe haber algún problema respiratorio, HCO3 debe haber algún problema metabólico. Ya. Acá les pongo las listas de las etiologías principales. Ya. Acá sí puedo explicar un poco más. Acidosis y alcalosis respiratoria. Cuando es respiratoria, siempre acuérdense de que el paciente o va a respirar más o va a respirar menos de lo que debe. Si respira mucho más, tenemos hiperventilación. Que puede suceder cuando una persona puede respirar más, se agite. Cuando sube a altura, el famoso soroche. O cuando alguien está subiendo una montaña, está así. Entonces, eso es hiperventilarse, porque le falta el aire. Y cuando está haciendo ejercicio también está así corriendo y todo, está cansado, ¿no? Y por eso es hiperventila. Entonces, al hacer eso es hiperventila. ¿Qué haces cuando te hiperventilas? Aumentas tu concentración de oxígeno porque estás ventilando mayor cantidad de veces, está entrando más oxígeno, pero está entrando oxígeno, pero está saliendo CO2.
Y al salir CO2, está saliendo ácido, porque está saliendo H2CO3, ácido carbónico. Pero que como expliqué antes, está relacionado directamente con esto. El H2O3 es directamente proporcional a la concentración de CO2. Entonces, si tú botas CO2, botas ácido. Eso. Entonces generas, al perder ácido, generas un estado más básico, un estado con más base en proporción. Porque imagínate que acá tienes una concentración de protones y acá una concentración de base. Imagínate que tú pierdes esto, te quedas acá. Entonces, en general se podría decir que tu bicarbonato está bien, ¿no? Pero el bicarbonato inmediatamente en relación, se podría decir de manera relativa, es como si hubiese aumentado respecto al normal. Entonces es por eso que existe una alcalosis. Y igualmente exactamente lo mismo de manera contraria, una acidosis en hipoventilación porque no estás respirando. Al no respirar acumulas protones, acumulas CO2 y al acumular generas entonces un aumento relativo respecto a la cantidad de bicarbonato. Y eso genera una acidosis. Situaciones que generan hipoventilación, obstrucción respiratoria, neumonía, asma, menor superficie pulmonar, cualquier cosa que se te ocurra que haga que el paciente no esté respirando bien, genera eso. Ya. Y luego trastornos metabólicos que suelen ser un poco más complejos que los respiratorios, pero bueno, tenemos en general una acidosis. ¿Por qué generarías una acidosis? Por pérdida de bicarbonato. ¿En dónde puedes perder bicarbonato? Usualmente el tracto gastrointestinal por abajo. Cuando tienes diarreas, tu intestino genera una gran cantidad de base, como vieron en el esquema anterior también. Acá, tu intestino libera OH, libera bicarbonato. Entonces, si esto comienza a botar mucho más por una diarrea, esto sube, 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 entonces vas a generar una pérdida, una ganancia relativa de protones, lo cual genera una acidosis. Ya luego tenemos uremia, cetoacidosis también porque ya eso ya es un tema más de fisiopatología, pero en general ten en cuenta que cetoacidosis es porque el paciente usualmente es diabético, el paciente es diabético y las grasas de los grasas que tiene se convierten en cetonas, las cetonas se vuelven ácidas y es como si tengas ácido dentro de tu cuerpo y eso ya, bueno, ácido se convierte en acidosis, ¿no? Eso es un poco más separado del tema. Y luego alcalosis, que es por pérdidas gastrointestinales por arriba, por la boca. Y al perder por la boca pierdes ácido de la panza, de la barriga, del estómago. Y eso pierdes cloruro. Y eso son por vómitos. Y puede darse por una ingesta excesiva de medicamentos alcalinos o por un exceso de aldosterona, que eso es otro. Cuando lo entenderán cuando vean endocrino. Es eso. Entonces tengan esas etiologías más o menos generales para cada cosa. Y si les preguntan otra cosa que no está acá, más o menos traten de cranearla. ¿Qué proceso está pasando exactamente? Ya. Ahora, pasos para interpretar un ácido base. Hay cursos enteros. Mi ayudantía va a realizar un curso para si es que están interesados a mitad de año aproximadamente. Perdón por el cherry, pero era necesario. Un curso sobre lectura de Haga. Y bueno, ahí se puede hacer cursos enteros sobre este tema, pero lo resumimos en tres pasos. Pero para el nivel que está ustedes son solo necesarios dos, porque el tercero ya están ni los internos ni especialistas realmente saben muy bien cómo hacerlo, porque es un poco más complejo. Ya. Tenemos, primer paso, ¿es acidosis o es alcalosis? Acidosis, facilito, si es menos de 7,35. Es alcalosis si es más de 7,45. Es alcalosis. Ya, eso no tiene nada más que ver. Entonces, si es menos de 7,35 es acidosis. Si es más de 7,45 es alcalosis. Es todo lo que tienen que saber en este primer paso. Con eso ya tienen la mitad de todo. Lo siguiente es ver, ¿es un trastorno, es una acidosis respiratoria, una acidosis metabólica? Es una alcalosis respiratoria, una alcalosis metabólica. Ya. He visto que en sus clases es lo que usualmente se suele enseñar, que es una tablita, ¿no? Si está más de 40 CO2, entonces es respiratorio, si está afectado tal, por tal promedio, por tal mayor a tal. Si es mayor a tal, es a tal. Si es menor a cierto grado, es metabólico, es respiratorio. Ya, eso puede ser un poco confuso. Y de hecho, a mí cuando lo aprendí por primera vez me confundía bastante. Pero una forma bien práctica que pueden tener, y esto es un truco
bien simple para identificar rápidamente si algo es metabólico o respiratorio, es recuerden esta fórmula. El pH en general va a ser igual a la cantidad de bicarbonato sobre la cantidad de CO2, que va a ser de ácido. ¿De dónde deriva esto? Deriva una ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es una ecuación que se ve en química para evaluar el nivel de ácido. Hay algunas ecuaciones que fundamentan por qué el pH del cuerpo es así en base a algunas concentraciones. Esto es más fundamental, más de ciencias básicas. Pero por el momento solo digamos que esta formulita de acá deriva de esto. Y esto es lo que nos interesa esencialmente. Ya Henderson Hasselbalch pueden leerlo ya si están más interesados en el tema, pueden dar un poco más del tema. Ya ahí les dejé la pedida si quieren verlo. Pero acá tenemos entonces esta formulita. Imaginemos que tenemos una acidosis, o sea que este pH está reducido. ¿Qué tiene que pasarle al CO3 o al CO2 para que se reduzca? Si tenemos un HCO3, un pH reducido, entonces hay de dos. O el HCO3, que es el numerador, ha reducido, o el CO2, que es el denominador, ha aumentado. Cualquiera de los dos. Y ya tú tienes que ver ahí cuando te den tus resultados, tienes que saber los valores normales, eso sí es necesario. Eh, si tú ves, en este caso, una acidosis con el bicarbonato disminuido, es una acidosis metabólica, porque HCO3 siempre va a ser metabólico. Pero si ves con el CO2 aumentado, entonces va a ser respiratorio. Y entonces hacer siempre esto. Si tú vieses, eh, si tú vieses que ambos están alterados, que tanto el bicarbonato está disminuido como la respiración está aumentada, aquí ya hablaríamos de la parte del tercer paso, que son si es un trastorno compensado o descompensado, porque puede haber trastornos ácido-base dobles, una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria, hasta trastornos triples, eh, que son, por ejemplo, dos acidosis con una alcalosis, porque todo te ha fallado. En esa situación ya todo el paciente ha fallado. O sea, es un trastorno ya mucho más complicado de ver. Pero en términos generales, lo que a ustedes le van a preguntar es esto. ¿Es respiratorio o es metabólico? ¿Es acidosis o alcalosis? Eso suele ser más o menos claro. Pero es respiratorio o es metabólico. Y con esto va a salir. Si ha bajado, si es una alcalosis, si es una alcalosis, o sea, si ha subido, o sea, o esto ha aumentado, no, al revés, perdón, al revés. Si esto ha bajado, si es más ácido, entonces o esto ha subido, o esto ha bajado. Entonces, con esta ecuación, van a tener siempre de lleno una oportunidad para identificar rápidamente si es algo respiratorio o metabólico. No se guíen tanto de los esquemas de más de 40, menos de 40, porque pueden ser un poco confusos de usar. Y eventualmente el resultado que les va a dar si lo hacen bien en ambos casos es el mismo. Así que traten de ver una forma más resumida que yo podría recomendar personalmente, que a mí me funcionó bastante, que es esta, para identificar rápidamente esos trastornos. Ya. Y bueno, finalmente si es compensado o descompensado, ya, esto no lo vean, es solo como para que sepan que es un siguiente paso a ver. Y esto ya se realiza con fórmulas que están acá, ya de acuerdo a cuánto ha aumentado, si es que el pulmón está respondiendo bien en un tiempo, ya. Eso ya no es necesario por el momento. Tampoco creo que les pregunten, ni en ciencias básicas preguntan. Preguntarían en clínicas quizá, pero a la que hemos liado si preguntasen. No preguntan. Y ya. Y bueno, entonces con eso acabaría el repaso de hoy. Justo 1 hora y media, exactito me demoró. Excelente. Ya. Bien, chicos. ¿Alguien tiene alguna consulta final, algún comentario, algo? Ya, perfecto. Bueno, entonces desearles más que nada suerte en su examen de mañana, que creo que es. Espero que les vaya bien, espero que el repaso les sirva de ayuda. Le voy a pasar una planchita a la delegada que me había contactado para que pueda más o menos revisarlo. Y solo como recomendación, repasen estos temas que son los más importantes. Por si acaso, si es que pueden ver del de micción, porque a veces no sé por qué la doctora le da por preguntar de micción si es que eso es de neuro, pero a veces puede preguntarlo. Y, y bueno, eso y nada más, creo.
Y ya, bueno, que acá es preguntas un poco ateras, por eso también te paso la plancha para que puedan repasar. Y bueno, nada más. Entonces, chicos, le paso la plancha, le paso la diapos también para que puedan ver. Y nos estaremos viendo ya en otros repasos, en otros momentos. Gracias a todos por su atención, espero que les vaya bien. Chao, chao.